¿Qué es la memoria? En esta ocasión vamos a hablar sobre la memoria, qué implica el tener este proceso cognitivo. Como hemos visto en materias anteriores, la memoria forma parte de los procesos cognitivos, es un proceso cognitivo como tal, y por lo tanto es necesaria su estimulación, y hasta cierto punto es un sinónimo de inteligencia, hasta cierto punto, ojo ahí. Pero en definición como tal, como concepto, podemos decir que memoria es la persistencia del aprendizaje a través del tiempo mediante el almacenamiento y la recuperación de la información. Ok, entonces podríamos decir que es el que yo esté recordando constantemente todo aquello que yo he pasado, todo aquello que he vivido, aquello que aprendí incluso. Y podemos decir que en muchas ocasiones el sistema educativo mexicano toma mucho en cuenta la memoria para saber si una persona aprendió o no. Pero entonces vamos a empezar a ver un poquito de cómo se divide la memoria. Yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que memoria es simplemente recordar cosas y ya. La realidad es que no, al ser un proceso cognitivo tiene muchísimo de dónde buscarle todavía. Y entonces es un tema muy profundo. Y vamos a ver que la memoria se divide en corto y largo plazo, que es lo que normalmente conocemos. La memoria a corto plazo no dura más de 30 segundos y lo podemos comprobar cuando nos piden recordar un NIP, recordar un número, y después nunca más nos solemos acordar. Incluso unas placas en algún accidente lo recordamos, y en el momento en que ya fue utilizado ese recuerdo se borra. ¿Por qué? Porque no conviene o no es necesario almacenarlo, no es necesario gastar energía, glucosa, agua y oxígeno en mantener un recuerdo que pues no va a aportar nada. Entonces, si entramos a la memoria de largo plazo, esa es la que se empieza a complejizar, y entramos con la explícita y la implícita. La explícita es toda aquella que nosotros podemos declarar, toda aquella memoria que nosotros podemos hablar, y entonces esa se divide en dos, que es la episódica y la semántica. La episódica son los eventos, las cosas que, no sé, por decir, recuerdo la boda de mi primo, ¿no? Recuerdo mis 15 años, no sé, X. Entonces la semántica no es recordar hechos, es yo recuerdo que tú te comportaste de esta manera conmigo, yo recuerdo que tú hiciste cierta cosa, yo recuerdo que yo hice esto. Entonces este tipo de memoria, que es la explícita, se localiza en el lóbulo temporal medial, que es en el córtex temporal, que lo podemos localizar en este esquema del cerebro. Y que el siguiente del que vamos a hablar es la implícita, y entonces esta es la que no es declarativa. Entonces es tipo de memoria que nosotros podemos bien no expresar que la recordamos, pero es obvio que se recuerda. Entonces es la procedimental, que es la de habilidades, y de condicionamiento simple. Por ejemplo, en habilidades, aquí habla del cerebelo y de los ganglios basales, porque algo que aprendimos en algún momento, alguna habilidad, y que hoy está automatizada, puede ser el hablar, el caminar, incluso el respirar. Hay niños, bebés que mueren porque se les olvida respirar. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que eso es una habilidad que se guarda en el cerebelo. Y los condicionamientos simples, que están en el cerebelo también, pero en los músculos esqueléticos, ¿sale? Entonces estos tienen que ver con condicionamiento, con movimientos. Por ejemplo, en una ocasión un maestro comentaba que él había sido Boy Scout, entonces ellos eran muy estrictos, y en ese caso a ellos les tocaban un silbato y se tenían que parar firmes porque iban a recibir indicaciones. Entonces un día él en su coche iba pues caminando, manejando, y un tránsito tocó el silbato, y pues él se detuvo y provocó un accidente. ¿Por qué? Porque el sonido está asociado con una indicación y ya no se piensa, se actúa automáticamente con los músculos esqueléticos que nos dan el movimiento.
Entonces, pues él ya estaba condicionado. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, condicionamos animales, bueno, etcétera. Y la última, que es la perceptual, representacional, que es el córtex asociativo. Aquí, para más sencillo, es el recordar sensaciones, el recordar que esto es suave, recordar que esto es rugoso, recordar que esto es rasposo, etc.